Amados hermanos, muy buenas noches en este jueves de reflexión bíblica, ¿verdad? Este jueves 14 de mayo del 2020, hermanos. Pues bueno, prepare su Biblia, prepare sus anotaciones, abra su corazón, porque hoy vamos a hablar un tema muy importante, hermanos, con el que debemos estar trabajando constantemente, hermanos, porque es un tema que tiene que ver con el orgullo. El orgullo. Yo he titulado esta reflexión Evitemos la lepra del orgullo. Entonces yo quiero que por favor me prepare allí su Biblia en el segundo libro de los Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5. Pero vamos a orar antes de hacer todas estas lecturas, hermanos, y comenzar con este devocional. Dios me les bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias te doy en esta noche porque nos permites, después de muchas actividades, pues meditar en tu palabra. Padre, bendice a tu iglesia amada, tu iglesia cristiana bautista Príncipe de Paz, y a todos los que nos siguen en estas transmisiones, Padre, porque queremos conocer tu corazón más y sobre todo profundizar en temas, padres, en los que nos debemos ocupar como hijos tuyos. Gracias, Padre, porque me das la dicha, el privilegio de pastorear tu amada iglesia y de compartir esta porción de tu palabra. Que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, como le comentaba, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el segundo libro de los Crónicas, capítulo 26, y vamos a leer solamente, hermanos, los primeros 5 versículos, ¿sí? Los primeros 5 versículos de primer libro de los Crónicas, capítulo 26, segundo libro de los Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 5. Lo voy a leer, hermanos, en la versión normal de la versión 60, que es la que la mayoría tenemos. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Muy bien, hermanos, mire, este tema del orgullo es un tema muy importante, hermanos, porque ahora con todo esto del encierro, seguramente, así como la misma enfermedad trajo consigo otras crisis, ¿verdad? Bueno, van a venir cosas a consecuencia de esta enfermedad. Eso yo creo que no es cuestión de ser sensacionalista, pero sabemos que siempre en este tipo de crisis, pues nos esperan otras como resultado de lo que hemos vivido, ¿verdad? Creo que se está anunciando ya vemos así como que una lucecita a final del camino, ¿verdad? Pero bueno, seamos entusiastas en que este encierro también ha sido de bendición, porque, hermanos, debemos ocuparnos de esto que tiene que ver con el tema del orgullo. Como le digo, este encierro pudo haber traído a mi vida cosas muy buenas, hermanos. Sobre todo el valor de conocer lo que tenemos y lo que somos, porque a menos de que estemos conviviendo constantemente con las personas que nos rodean, es como nos damos cuenta de quiénes somos, ¿verdad? Y en qué nos estamos convirtiendo. El hecho de convivir constantemente con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, ¿verdad? Nos ayuda a evaluar hacia dónde vamos como familia. Y yendo un poquito más a profundidad, hermanos, también es importante qué hay adentro de nuestro corazón, hermanos, sobre todo con la manera en cómo vemos nuestra propia vida, cómo vemos lo que tenemos, porque yo decía que este tipo de ver lo que somos y lo que tenemos, ¿verdad? ¿Qué tanto presupuesto tenemos espiritualmente hablando? He hablado mucho de eso,
como para salir avante ante una situación como la que estamos viniendo. Decíamos que a los que les pega más duros es a los que no están preparados, hermanos, porque pues mientras está todo normal, ¿verdad? No se deciden a qué iglesia ir. Mientras está todo normal, no se deciden cuándo empezar su vida devocional. Mientras está todo tranquilo, todo normal, no se deciden ir a su escuela bíblica dominical. Y así están, ¿verdad? Se la pasan mucho tiempo. Entonces vienen estas crisis y son estas crisis las que nos hacen ver lo que tenemos, hermanos. Por eso muchos, pues, van a crecer. Muchos van a crecer y muchos, hermanos, simple y sencillamente se van a quedar ahí o van a retroceder. O sea, esto es lo que trae una situación como esta. Y referente al orgullo, hermanos, mire, a veces pensamos que el orgullo solamente es para cierto tipo de personas, ¿no? Casi siempre pensamos que es la gente que tiene mucho éxito en la vida, pero ¿qué cree, hermanos? Hay gente que ni siquiera ha tenido éxito en su vida y es gente muy orgullosa, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor no tiene ni en qué caerse muertos, hermanos, como se dice vulgarmente. Es una expresión quizá muy agresiva lo que estoy mencionando, pero lo digo porque hay gente así, hermanos, y digo que es gente muy orgullosa, que incluso usted les quiere apoyar, hermanos, usted les quiere ayudar o les quiere abrir oportunidades para que se desarrollen, porque pues obviamente dice uno, oye, si te puedo ayudar en algo, creo que tu situación, la situación en la que viven tus hijos, etcétera, pues como que no es muy digna, te puedo ayudar. Y hay gente que se niega a eso, hermanos. Entonces, eh, por eso el tema del orgullo es muy importante. Ahora que estamos en el encierro, analizar si somos orgullosos, si estamos trabajando con el tema del orgullo, porque eh, en esta cuarentena vamos a tomar muchas decisiones, ¿verdad? Que nos van a bendecir, nos van a edificar, ¿verdad? Que nos van a ayudar a avanzar, pero también podemos tomar decisiones que nos pueden dejar rezagados espiritualmente y a consecuencia del orgullo. Entonces, no falta, ¿verdad? Que a usted se le enseña la palabra y por su orgullo usted mejor prefiere oír a otra persona, ¿verdad? Que oír a su pastor o a su maestro, ¿verdad? No va a faltar quien se le está haciendo la invitación, ¿verdad? De conectarse, de apoyar a la iglesia, de seguir con sus diezmos y ofrendas, y no va a faltar quien dice, ¿yo por qué? ¿Y para qué? ¿Yo qué gano? O simple y sencillamente van a estar ayudando a otras causas, ¿verdad? Pero bueno, todo eso es por el orgullo. Y ahorita vamos a profundizar un poquito sobre el tema, hermanos. Por eso creo que es importante en este jueves de reflexión, analizar este tema del orgullo. Yo lo he titulado Evitemos la lepra del orgullo. Ahorita vamos a hablar por qué le he puesto la lepra del orgullo, ¿sí? De hecho, pues tiene que ver con esta historia del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Muy bien, hermanos, todos juntos vamos a aprender este apasionante tema, ¿verdad? Bueno, yo quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué Dios odia tanto el orgullo? Sí, hermanos, Dios odia al orgullo. Bueno, la Biblia utiliza pues una palabra yo creo que más explícita. Dice aborrece el orgullo. Sí, ahorita se lo voy a mencionar. Mire, la Biblia, hermanos, está plagada de muchísimos pasajes que aluden al menosprecio de Dios a el orgullo. ¿Sí? Y bueno, veamos lo que piensa Dios sobre el orgullo, hermanos. Mire, Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y está refiriéndose al orgullo, al altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. ¿Se acuerda cuando leemos por allá en Isaías 14, en Ezequiel, hermanos, cuando se habla de Satanás, cuando se está hablando de unos reyes, pero finalmente detrás de lo que se habla de estos reyes, estamos hablando de la personalidad de Satanás y en la profecía, hermanos, de estos dos profetas se habla de los orígenes de Satanás y una de ellas fue el orgullo. O sea, mire, el ADN que tiene el orgullo es diabólico, es de Satanás. O sea que entre más usted es orgulloso, usted se parece más a Satanás. Entre más usted es humilde, usted es como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, o es humilde o es orgulloso, ¿verdad? Pudiésemos haberle llamado hacia este estudio, ¿verdad? Pero bueno, en ambas cosas hay que trabajar mucho. Y mire, Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, ¿sí? Porque son todos estos derivados del orgullo, la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, ¿verdad? Cuando tienes un concepto de sí más alto
el que debes de tener, y esa altivez, ¿verdad? De pensar de ti de manera equivocada. Vamos a hablar de todo esto. Eso tiene que ver con el orgullo, hermanos. Mire, Proverbios 21:4. Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. El orgullo te aparta de Dios. El orgullo, hermanos, básicamente es una enfermedad espiritual, hermanos, que nos aleja de la presencia de nuestro Dios y nos priva de muchas bendiciones a través de la palabra, a través de la oración y no se diga a través de la comunión con la iglesia. Por eso Proverbios 21:4 dice que son pecado. Es pecado el orgullo. El Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Y atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos. O sea, no lo puede casi ni ver. Porque sí lo mira, pero de lejos, ¿verdad? Así como ciertos chascarrillos que echamos. No, hombre, dice, yo te quiero como el sol. Entre más lejos, mejor, ¿verdad? Decimos, ¿no? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Pero bueno, el Señor, hermanos, mira de lejos a los altivos, ¿verdad? A los orgullosos. Santiago 4:6, ya en el Nuevo Testamento, dice, pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Wow, tremendo, hermanos. Mire, en contraste a estos pasajes, hermanos, Dios exalta la humildad, porque estamos hablando del contraste, del orgullo. Y veamos los siguientes pasajes. Proverbios 11:2, cuando dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas a los humildes, dice, más con los humildes está la sabiduría. En donde hay orgullo no hay sabiduría, así de simple. Por eso le digo, hay gente que no tiene nada, hermanos. O sea, dijera usted, bueno, es un artista, ¿no? Dijera usted, bueno, es una persona del gobierno, ¿verdad? Que no se deja ayudar y uno lo entiende. Jesús dijo, ¿verdad? Más difícil, ¿verdad? Imposible es que un camello entre por un ojo de una aguja, igual un rico al reino de los cielos. Uno entiende esa situación. Oiga, pero hay gente que ni rica es, ni famosa es. Pero no se deja ayudar, ¿verdad? No se deja ayudar. Entonces, mucho cuidado, hermanos, porque donde no hay humildad, no hay sabiduría. Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Qué tremendo, ¿verdad? Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas así, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, ¿verdad? Humilde es aquel que cuando lee la Biblia, hermanos, se estremece. Se estremece, hermanos. Por eso la invitación constante de leer la palabra, hermanos, porque de entrada eso es un síntoma de que usted es humilde, cuando usted agarra la Biblia. Y cuando usted se deja tocar por la palabra, se estremece, llora, se emociona, se siente motivado, se siente levantado, etcétera, etcétera. Todo eso que provoca la palabra es porque usted, hermanos, está humillando su espíritu al Señor. ¿Sí? La gente que no, hermanos, pues nos critica, ¿verdad? Se burla de nosotros, el mundo, no se diga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también dice, eso fue en Isaías 66:2. Ahora, Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Entonces, muchas veces, hermanos, la gente que busca el éxito, el estar arriba, casi siempre su caída es muy, muy estrepitosa, aparatosa. Pero mire, cuando usted no dice nada, ¿verdad? Cuando a lo mejor nadie le dice absolutamente nada. Cuando a lo mejor nadie ve lo que se hace detrás de cámaras, tras bambalinas, ¿verdad? No tiene que usted estar ahí de, aquí estoy, yo soy el que estoy detrás de todo esto, ¿verdad? No, mire, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. El Señor es el que exalta a los humildes, hermanos. Muy bien. En su tiempo, ¿no? Entonces también dice primera carta de Pedro 5, del 5 al 6, que va a ser también uno de los estudios bíblicos en los que vamos a abordar estos temas, muy, muy, muy importante. Dice, y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Básicamente, hermanos, el orgulloso no tiene comunión con Dios.
El orgulloso no tiene comunión con Dios, o siempre tiene problemas en su comunión con Dios, porque deja entrar ese orgullo en su vida. El humilde, hermanos, sí estará batallando lo que usted quiera, pero hermanos, siempre busca la presencia de Dios. Esa es como que la gran diferencia. Por eso creo que es importante tocar el tema, hermanos, porque mucho de lo que pasa en nuestra vida, o de lo que tiene que suceder en nuestra vida, es resultado o de nuestra humildad o de nuestro orgullo. Entonces, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es el problema con el orgullo, hermanos? Después de haber dicho todo esto, ¿no? Muy bien, entonces el orgullo es la actitud, hermanos, que nos fíjese bien, hermanos, el orgullo es la actitud que nos hace acreditarnos nuestros triunfos y culpar a otros de nuestros fracasos. Mire qué sencillo es esto, ¿no? ¿Por qué una persona es orgullosa? Ah, porque comúnmente se atribuye sus triunfos, se exalta a sí mismo. Ah, pero cuando falla, ¿sabe qué pasa? Pues le echa la culpa a Dios, le echa la culpa a la familia, le echa la culpa al gobierno. Ah, ¿verdad? Mucho cuidado, hermanos, porque eso de atribuirle todos los males al gobierno de los males de nuestra sociedad, eso también es orgullo. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no se hace responsable de muchas cosas de las cuales usted también debería de ser responsable. Una persona, hermanos, que nunca reconoce sus errores es orgullosa. Ah, no, ¿verdad? Que la crisis es económica. Ahora resulta que porque así está la cosa en el mundo, hermanos. No es cosa de nuestro actual presidente, ¿verdad? Ah, pero no va a faltar el que le va a echar pleito al presidente, ¿no? O a su gobernador, o a los encargados de la economía de nuestro país, ¿verdad? Al SAT, bueno, no va a faltar, pero ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué casi siempre pasa con esa gente? Que cuando tienen dinero no ahorran, que cuando tienen un poquito no ayudan a la gente, ¿verdad? Entonces, los orgullosos tienen esas características medio extrañas, ¿verdad? De que cuando tienen, ni ahorran, gastan, despilfarran como si no hubiera mañana, ¿verdad? En eso sí se aplican, ¿verdad? Pensando como si fuera el último día de su vida, ¿no? Entonces tienen dinero y les quema el dinero. Al otro día están llorando y le echan la culpa a alguien más. Entonces, eso es orgullo, por si no lo sabía. Eso es orgullo. Porque usted no ha cambiado esos malos hábitos. Cuando usted no reconoce un problema que usted tiene, usted va a cometerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque es orgulloso. Porque tan fácil como decir, yo tengo un problema con mi administración. Un terrible problema. Cuando usted no diezma y no ofrenda, usted tiene problema de orgullo. ¿Sí? O sea, muchas cosas se derivan del orgullo, hermanos. De la altivez, de la soberbia, muchas cosas. Y quizás no las conectamos con el orgullo porque pensamos que, ay, no, estos son otros problemas. Esas cosas solamente yo las sé y Dios sabe mi situación. No, muchas cosas que no hacemos, hermanos, o dejamos de hacer o hacemos son a consecuencia o de la humildad o del orgullo, hermanos. Así de simple. Entonces, hermanos, esta actitud es el resultado de los siguientes pecados. El orgullo es resultado de los siguientes pecados, porque el orgullo no llega así nada más de la noche a la mañana. Mire, no nacemos orgullosos. No nacemos orgullosos, hermanos, pero en la medida en la que usted y yo vamos creciendo y nos vamos haciendo conscientes de nuestras acciones y vamos dejando crecer pecados en nuestra vida, se va creando, hermanos, en nuestro interior, o va agarrando una fuerza ese orgullo que está allá adentro. Entonces, mucho cuidado, hermanos. Le voy a ir mencionando así de uno por uno. Número uno, la ingratitud. La ingratitud, hermanos. Mire, ¿alguna vez ha sentido la frustración que produce que a alguien se le reconozca o cuando nos debieron de haber reconocido? Bueno, el orgullo nos impide dar crédito a Dios. ¿Sí? Entonces, cuando usted siempre quiere ser reconocido, o cuando usted ve a alguien que le han dado un reconocimiento y usted considera que usted hizo más que esa persona, ojo, cuidado, porque ahí hay una señal de orgullo. O sea, siempre va a haber alguien, hermanos, en serio, mire, usted siempre va a vivir esa injusticia. En este mundo siempre va a pasar que no va a faltar a quien le den más que a otros. Y le puede pasar, ¡ay, no, hombre! A veces ni siquiera sabemos la condición ni las circunstancias de la otra persona, pero creemos que nosotros somos mejores que ellos. Entonces,
Cuando usted se encierra en ese pensamiento, usted está dejando a un lado darle gracias a Dios por lo que tiene y por lo que hace. Entonces, cuando usted es una persona agradecida por lo que tiene y por lo que hace, si a la otra persona le lo ponen en un pedestal, le dan un premio, eso no le va a afectar, al contrario, va a decir, wow, algo podemos aprender de esa persona, ¿verdad? Pero cuando usted no está enfocado en Dios y no le agradece a Dios, significa que usted está enfocado en sí mismo. Entonces, usted va a sentir siempre ese deseo de competir con alguien más, ¿verdad? Esa sensación de competencia, de, no, es que yo tengo que hacerlo mejor que él. Y luego, cuando le dan el premio, usted se siente, pero mal. Bueno, de ahí viene el orgullo. De ahí viene el orgullo. Ahora, ¿qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otro problema? ¿Qué otro pecado? Independencia de Dios, ¿verdad? Cuando usted es independiente de Dios, ¿no? Cuando usted no ora, cuando usted no lee la Biblia, cuando usted no va a la iglesia, cuando usted no tiene disciplinas o una religión que le permita conocer más a Cristo, porque mucha gente se niega con una falsa idea de que la religión es mala. La religión no es mala. Yo te lo dije una vez, yo se los comentaba una vez, cuando usted logra tener ciertas disciplinas, cierta vida religiosa que le permite conocer más a Cristo, esa religión no es vana. Pero cuando usted no las desarrolla y solamente quiere vivir como le da su regalada gana y lo que vaya saliendo y lo que vaya pasando en la vida, ¿verdad? Usted no tiene esas disciplinas. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que usted está buscando su propio éxito, su propio camino. Y eso es pecado, hermanos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Eso es vivir independientes de Dios. Otro problema, hermanos, es también otro pecado, hermanos, es la intolerancia. La intolerancia. Al examinar los evangelios, hermanos, vemos que Jesús no trató con dureza a los enfermos. Sí, de repente decía, ¿hasta cuándo? ¿No? Pero sobre todo era por la incredulidad, no necesariamente porque le causara al Señor molestia a los enfermos. Había tantos enfermos, lea Marcos. En cada capítulo sanaba cantidad de enfermos impresionante, de tal forma que Juan, al final de su evangelio, dice, si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor hizo en la tierra, no cabrían los libros en el mundo. O sea, imagínense la cantidad de enfermos, la cantidad de gente que Jesús sanaba. ¿Y qué cree, hermanos? Jesús nunca trató mal a esta gente. Jamás trató mal a esta gente, hermanos. Si alguna vez se molestó fue por la incredulidad y por el abuso de los judíos, sobre todo de la clase religiosa. Las palabras fuertes se las reservó, ¿sabe a quién, hermanos? A los fariseos. Sí, hermanos, se las reservó a los fariseos que se creían muy justos. Su engrandecimiento los llevó a odiar a otros bajo la suposición falsa de que ellos eran los únicos que irían al cielo. Jesús les advirtió, allí ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes no entran ni dejan entrar a los que están entrando, ¿verdad? Son los que están en la entrada. Jesús le habló fuerte a ellos porque estaban en la entrada del templo, ¿verdad? Porque ni entraban y ni dejaban de entrar. Eran como la multitud que no dejaba pasar a Zaqueo, ¿se acuerda? Ahí en Lucas 19, y se tuvo Zaqueo que trepar a un árbol, ¿verdad? Para ver a Jesús. Bueno, Jesús, porque los intolerantes eran los fariseos. Los intolerantes eran los fariseos, no querían que por decirlo, la clase más baja conociera el evangelio por cuestiones políticas. Miren lo que estoy utilizando, esa palabra clase, clasismos, ¿no? Porque ya existían, hermanos, siempre han existido este tipo de formas de ver a las personas, ¿no? Bueno, esto que le dijo Jesús a los fariseos, usted lo va a encontrar ahí en Mateo 23:13, lo leí en la versión Mundo Hispano. Voy a usar varias versiones, Dios habla hoy, Mundo Hispano, y Biblia de las Américas, que son las versiones que de repente me gusta utilizar, hermanos. Mire, la intolerancia religiosa es otro resultado del orgullo, hermanos. Una apreciación soberbia de nosotros mismos nos lleva a dañar a las demás personas. Cuando usted se siente la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Que porque es el pastor se siente dueño de la iglesia. Que porque es el fundador de la iglesia, bueno, es un desastre, ¿no? Hay gente así, hermanos, que tiene una percepción errada de sí misma, ¿no? Y dañan a los demás. Nadie aquí es dueño de la iglesia, menos yo, hermanos.
Alguien me decía una vez, usted es la cabeza de la iglesia, hombre, que la lengua se te haga chicharrón, yo no soy la cabeza de la iglesia, la cabeza es Cristo. No, bueno, este es el representante. Le digo, pues yo soy el pastor. Soy el pastor, hay maestros, Dios constituyó diferentes ministerios con diferentes funciones y diferentes cosas que implica cada función. Obviamente la Biblia le dice nos dice a todos que nos sometamos a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque tenemos una posición de enseñanza, de dirección, y cuando uno les dice una cosa conforme a la palabra, usted se somete, pero eso no me da a mí el nombre de cabeza de la iglesia. Pero bueno, hay gente que se siente dueños de la iglesia, quitan y ponen pastores a su gusto, ¿verdad? Ya no les gusta y ni siquiera hacen reuniones de miembros, ¿verdad? Ellos solitos son los que andan despachando a los líderes. Bueno, mucho cuidado, ¿no? Incapacidad para aceptar la gracia de Dios, hermanos. Fíjese bien. Tal vez el resultado más trágico del orgullo, hermanos, es nuestra incapacidad de aceptar el perdón divino. Ay, Dios santo, qué triste es esto, hermanos, porque si existe un pecado que nos impide entrar al cielo y ver la presencia de nuestro Dios, es el orgullo. El orgullo nos impide admitir nuestra necesidad de la gracia divina. Y podemos, hermanos, mencionar más pecados. Mire, por ejemplo, cuando usted lee Hebreos, yo lo menciono mucho, hermanos, porque yo considero que la amargura, hermanos, la amargura es una de las cosas que detona el orgullo, pero a su máxima expresión. Hebreos 12:15, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, no hay peor cosa, hermanos, que ser orgulloso porque somos amargados. Hay gente amargada porque le hicieron, porque hay muchas cosas que pueden detonar amargura en las personas, pero esto a su vez trae orgullo, hermanos, porque el mismo pasaje lo dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y no porque Dios no soporte a los amargados, sino porque el amargado le cierra la puerta a Dios. Está tan resentido que hace su berrinche, hermanos, que ya no quiere orar con la iglesia, ya no quiere reunirse con la iglesia, se cambia de iglesia, piensa, si me voy van a sufrir y se va a caer la iglesia, ¿verdad? No voy a leer la Biblia para que la iglesia sea ignorante. No, hombre, el único ignorante va a ser usted, porque su amargura le hace pensar esas cosas y trae consigo el orgullo, porque está ensimismado. Entonces el escritor a la carta a los Hebreos dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Como en otros estudios, hermanos, se los he mencionado. Fíjese bien, hermanos, en el Antiguo Testamento se nos habla mucho de reyes, de muchos reyes, hermanos, después de que el reino se dividió, Israel en el norte, Judá en el sur. Eso ya lo he mencionado, hermanos. En el norte fueron todos malvados, hermanos. Usted no va a encontrar a ninguno en el norte que haya sobresalido como en el sur, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el sur, no todos. También hubo reyes muy malos, hermanos, terribles, pero en el sur, hermanos, hubo reyes muy buenos. Entre esos reyes, hermanos, que no fueron malos, nos encontramos con uno llamado Usías. ¿Se acuerda que hemos hablado de algunos reyes, hermanos? Por ahí hablamos de Josías, ¿se acuerda? Uno que reinó a partir de los 6 años. Bueno, Usías, un líder que a sus 16 años, este es otro, ¿verdad?, comenzó a reinar, hermanos. Mire, su padre fue Amasías y fue asesinado, ¿sí? Por cierto, hermanos, permítame aquí tantito. Por cierto, hermanos, Usías vivió en un periodo, hermanos, histórico de reyes asesinados. ¿Se puede imaginar, hermanos, un ambiente en donde los reyes eran asesinados? Un periodo de sangre que explica por qué Usías comenzó a reinar a sus 16 años. Los reyes, oiga, bien jovencitos, hermanos, con pues mucha inexperiencia, más que el testimonio de lo que veían ahí en casa, ¿verdad? El relato bíblico, hermanos, en 2 de Crónicas 26 nos dice que reinó en Jerusalén 52 años. Eso lo leímos en los primeros 5 versículos. Usías comenzó bien su reinado, hermanos. Mire, lamentablemente los jóvenes, hermanos, que tienen unas raíces tan infames, llegan a la vejez pareciéndose mucho a sus predecesores. Pero bueno, por eso porque hay una discusión ahí sobre el tema de las maldiciones generacionales, ¿verdad?
en donde sí, hermanos, hay cosas que se heredan. Hay cosas que se heredan hasta por ADN, hermanos. Hay tendencia en ciertas personas, hermanos. Pero mire, esa, esa cadena cuyos eslabones este, puede ser restaurada por el poder de Jesucristo. Usted puede ser el eslabón de una familia quizás en la que hubo mucho pecado, hermanos, en la que hubo muchas malas prácticas, pero usted con el poder de Jesucristo puede romper ese eslabón, hermanos, y comenzar una nueva generación de gente santa en su familia. Por eso de los pecados generacionales, hermanos, claro, sí existe. Yo creo que sí existe. Hay cosas de los ancestros. Mire, hay gente que ni siquiera conoció a su tatarabuelo, ni a su bisabuelo. Bueno, ni a sus abuelos conocieron. Pero resulta que sus padres son iguales a esos ancestros. Y usted tiende a ser igual. ¿Por qué? Porque usted crece en ese ambiente. Porque quizá hay esa tendencia, esa actitud hacia ciertos pecados. Pero acuérdese, cuando Cristo llega a nuestra vida, el Señor puede restaurar todos esos años que se comió la hormiga, que se comió como dice Joel, ¿verdad? La profecía de Joel ahí en el capítulo 2. Ya no voy a decir más de ese pasaje, pero todos esos años que fueron destruidos, hermanos, Dios los puede restaurar. Y sobre todo, hermanos, en usted puede comenzar una nueva generación de gente santa. Entonces, qué gran poder tiene el Evangelio, hermanos. Y fíjese, Usías, hermanos, venía de esa corriente de reyes que pues pecaron, hermanos, de reyes que hicieron mal las cosas delante de nuestro Dios. Así es, hermanos. Entonces los primeros años de Usías nos recuerdan los primeros años de su padre Amasías, porque esa es otra historia, hermanos. Imagínense nada más. El verso 4 dice, del pasaje que leímos, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, ¿verdad? Bueno, después, si usted investiga la historia de Amasías, se va a encontrar con algunas cosas que no estuvieron bien, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de Amasías. Mire, por su gracia Dios, hermanos, prosperó. Dios prosperó a Usías de unas formas, de unas maneras que nos parecerían suficientes como para garantizar el éxito de un rey. Y es que pareciera, hermanos, que el hecho de que a usted le vaya bien le va a traer mejor comunión con Dios. Mucha gente, hay un engaño ahí entre porque así Jesús se refiere a las riquezas, el engaño de las riquezas, así habla Jesús. Cuando explica la parábola del sembrador y habla acerca de cuando la semilla es ahogada por el engaño de las riquezas y los afanes de este siglo, ¿se acuerda? Bueno, las riquezas tienden a engañarnos a pensar que la verdadera felicidad está ahí en las riquezas, ¿sí? Entonces, otro engaño, hermanos, es que entre más riquezas tengas, mayor felicidad tienes y como resultado, mejor comunión con Dios tienes. Es un engaño tan sutil, hermanos, en la que mucha gente piensa, no, es que cuando me vaya bien, hombre, ahora sí voy a dar cuando me vaya bien, ¿no? Ese es un engaño, eso es mentira. Porque mire, hay gente que le va muy bien, hermanos, y ni sus luces. Le va excelente, hermanos. Yo conozco gente que empezó desde abajo. Empezó desde abajo, hermanos. No, eran excelentes alumnos, excelentes universitarios, ¿verdad? Ahorita tienen excelentes trabajos, pero ¿saben dónde andan, hermanos? Andan en el mundo. Andan en el mundo. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de la riqueza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hasta qué punto Dios exaltó a Usías, lo prosperó, ¿verdad? Que uno pudiese pensar, oye, pues ¿cómo no Usías iba a serle fiel a Dios? Tantas cosas que le dio. Ajá, permítame tantito, mucho cuidado. Fíjese bien. Miren, hermanos, entonces, veamos, hermanos, la prosperidad que Dios le da a Usías de manera así muy, muy ordenada para llegar al punto de donde vamos a aprender algunas cosas muy simples, muy, muy pequeñito, hermanos. Acuérdense que esto es una reflexión, ¿no? Muy bien, versículo 6, hermanos. Dios le dio a Usías conquistas militares, fíjese bien, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod
edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Imagínense nada más todos estos pueblos que estaban alrededor, hermanos, de las tierras de Jerusalén. Y Dios le ayudó, Dios estuvo con Usías. Usías, hermanos, no solo fue un hábil general, sino también un gobernador sabio y benévolo. No se limitaba a saquear al enemigo después de conquistarlo, sino que después de someter a esas naciones potencialmente peligrosas, las convertía en vecinos pacíficos, tratándolas con benevolencia. Pero más importantes son las palabras del versículo 7 que dice: Dios lo ayudó. Dios lo ayudó. Porque sí es muy impresionante lo que hizo Usías, hermanos. De hecho, estos reyes, estos pueblos, hermanos, ¿saben qué hacían? Le iban y le llevaban regalos. Oiga, pues hay que llevar la fiesta en paz, ¿no? Porque pues tiene un montón de poder, ¿verdad? Pero ¿cuál es el secreto de todo esto? El versículo 7, Dios lo ayudó, ¿ok? Siguiente. Versículos del 9 al 10, hermanos. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en los Efela, como en las vegas, y viñas, y labranzas, así en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Qué impresionante, ¿no? O sea, le iba bien en todo lo que hacía, hermanos, amigo de la agricultura. Imagínense nada más. Usías hizo planes inteligentes, hermanos, los llevó a cabo, y de conformidad con el principio de la gracia señalada antes, de que Dios lo había ayudado, el Señor le dio resultados favorables. Imagínense nada más ese reinado tan próspero, hermanos. También le dio poder, hermanos, no solamente prosperidad, sino también poder. Versículos del 11 al 13 dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y por mano de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. No. O sea, tenía un poderío tremendo, hermanos. Nada más para que se dé cuenta de qué manera prosperó Usías. 52 años, hermanos, imagínense nada más, 52 años, ¿verdad? Reinó Usías. Muy bien. Ok. Seguridad, hermanos, en el versículo 15. Versículo 15, también le dio seguridad. Dice el versículo 15, y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Poderoso. Mucha gente, hermanos, ahorita voy a hablar de eso, pero mucha gente se prepara, se prepara para el día a día, pero no se prepara para todas las cosas buenas que pueden pasar, porque muchas veces estamos más que nada preparados para lo malo, ¿verdad? Así como que, me aferro al Señor porque si vienen cosas malas voy a estar preparados. A ver, espéreme, sí, qué bueno, pero también prepárese cuando las cosas le salgan bien, porque ahí está esa línea delgadita, ¿no? Entre agradecer a Dios y atribuirse el éxito a usted, ¿no? Entonces, oiga, estas cosas que inventaba Usías, unas máquinas, hermanos, para construcción y también para lanzar flechas, para aventar piedras, imagínense.
este hombre, ¿no? Para lo que le daba su creatividad, ¿no? Pero bueno, hermanos, la impresionante capacidad inventiva e ingeniosa le hace distinguirse de todos los reyes que tuvo Judá. Usías, hermanos, no confiaba totalmente en la fuerza bruta para defenderse, sino que también construyó una serie genial de máquinas para agrandar sus torres, para fortalecer sus murallas, para defenderse. De modo, hermanos, que junto al impresionante ejército que había formado estaban también esos inventos modernísimos que pusieron a Judá a la vanguardia, hermanos, a la delantera de tecnología en relación a otras naciones. Era la nación más poderosa, hermanos, con el ejército más poderoso del mundo conocido en ese tiempo, ¿verdad? Imagínense nada más. La impresionante fama, hermanos, de Usías como un rey creativo, próspero y fuerte se divulgó rápidamente, hermanos. Mire, sus vecinos le temían y admiraban al mismo tiempo. Sus súbditos lo alababan y le garantizaban su lealtad. Y por todo este éxito que rodeaba a Usías, todo el mundo, hermanos, pensaba naturalmente que el crédito le pertenecía a él. Qué interesante, ¿no? Esto es lo que se espera a la naturaleza humana, hermanos. Mire, una persona en general, cuando es exitosa, hermanos, pues, se le alaba, se le sigue. Ahora con esto de las redes sociales se le sigue, ¿no? Ah, que tiene, por ejemplo, hermanos, hay personajes de la vida pública que a mí me llaman la atención, principios para llevar a cabo sus éxitos que, pues, hermanos, rayan en la palabra, son principios bíblicos, ¿verdad? Pero bueno, quizás ellos los encontraron en otro lado, por eso luego no le atribuyen su éxito a Dios. Pero hay varios empresarios, hay varias personas que son dignas de observar para aprender las cosas buenas que ellos tienen. Porque uno dice, bueno, ¿cuál fue el secreto por el cual ellos, sin ser cristianos, llegaron al éxito? Y, hermanos, son cosas bíblicas. Que ellos le den la gloria a Dios, hermanos, que ellos le den la gloria a Dios, eso es otra cosa. Pero, hermanos, hay gente en el mundo que no tiene temor a Dios, que sigue más los principios bíblicos que usted y yo, que estamos metidos en la palabra. En serio, parece una herejía, incluso esto es una ironía, pero más que una ironía parece herejía, pero es verdad, hermanos. Mire, usted, por ejemplo, hermanos, a mí me encanta de repente escuchar a este hombre famoso, ¿no? A raíz de este reality show de los tiburones, Arturo López Ayub, creo que algo así, es el presidente general de la empresa Movistar, algo así, ¿no? Este tipo está subordinado por Carlos Slim, algo así entiendo. Pero es un tipo brillante, hermanos, con un carisma brillante. Tiene una humildad, hermanos, y una sencillez. Él tiene en sus redes sociales, hermanos, un programa que se llama Aprendiendo a Aprender. Y yo lo sigo, hermanos, porque son cositas pequeñitas de 15, 20 minutos donde ya sea que él mismo, ya siendo una persona muy poderosa, económicamente hablando, él entrevista a gente exitosa, ¿verdad? Y les dice, ¿tú qué le dirías a los jóvenes? Dependiendo si es un futbolista, si es lo que sea, ¿no? Y yo los escucho, hermanos, porque uno aprende muchas cosas, pero algo que yo me he dado cuenta, hermanos, es que ellos, por ejemplo, manejan mucho el valor de la humildad. El valor de la humildad. Él maneja mucho eso. Dice, hay que ser humildes. Dice, hay que recordar de dónde venimos. Y luego yo lo escucho y dice uno, ¿estos serán cristianos? ¿Verdad? Y la verdad no, porque ellos hablan de que son de otra religión, de que ellos, etcétera, etcétera. Entonces dice uno, bueno, qué interesante que estos tipos, hermanos, sin ser cristianos, a veces ponen en práctica más la palabra de Dios, muchos principios, que nosotros. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque porque tienen por eso el éxito, porque esos principios, hermanos, son universales. ¿Se acuerda cuando Dios honró a los recabitas, hermanos, allá en Jeremías? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que tomaron a un grupo de recabitas, hermanos, a los que Dios le dice a Jeremías, hazlos que se cortan el cabello, hazlos que coman vino, hazlos que ciertas cosas? ¿Y saben qué, hermanos, qué hicieron estos recabitas? Dicen, antes muertos que cortarnos el cabello, que probar vino. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos le tenían lealtad a sus ancestros.
el valor de la lealtad, el valor de ser de una sola pieza y el valor de la integridad. Esos son valores espirituales, hermanos, que hay gente en el mundo que las practica, razón por la cual, hermanos, les va bien. ¿A poco usted no sabía eso? Lea la Biblia, hermanos, Dios bendijo a los recabitas. Dios los bendijo. Y así, hermanos, hay muchos pasajes, hermanos, de gente que es bendecida por Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque echa mano de principios bíblicos. Mire, esta gente luego ni siquiera sabe que esas cosas vienen en la Biblia y se sorprenden cuando se encuentran que esas cosas vienen de la palabra. Yo he conocido gente, hermanos, en serio, muy, muy exitosa. Soy amigo de empresarios, de gente famosa, que hizo la tarea, hermanos. Es más, hacen libros donde... ¿Sabe qué hicieron? Casi, hermanos, nos agarraron nuestros sermones y esos principios, hermanos, que yo le digo cada semana, el principio de la verdad, el principio de la vida, el principio de esto. Estos tipos, ¿saben qué hacen, hermanos? Lo ponen en libros. Y claro, les da resultado, hermanos, porque son principios espirituales. Ahora, eso no significa que por eso ellos se van a ir al cielo, hermanos. Estamos hablando de otra cosa. Por eso le digo, hermanos, hay gente, hermanos, que vive en el éxito. Y a veces usted dice, ay, es que, ¿por qué estos tienen y yo no? Si yo soy hijo de Dios. Ah, porque mira, aunque estos no sean hijos de Dios, ¿sabes qué hacen? Hacen más que tú en relación a lo que Dios te está pidiendo. Ese es el detalle. Es que, mira, cuando no reconocemos eso, hermanos, somos una bola de orgullosos como los judíos, que no pueden soportar, hermanos, que los gentiles tengan el favor de Dios. En serio, hermanos. Muchos cristianos son iguales, ¿verdad? Tienen ese orgullo de yo soy hijo de Dios y no sé qué. Y resulta que hay gente, hermanos, que ni cristiana es, que vive más dignamente, hermanos, y que reflejan una calidad de vida más digna que muchos cristianos. ¿Sabe por qué? Porque esa gente sin conocer a Dios, pero con el simple hecho de saber que hay verdades espirituales que son de la Biblia, pero saben que esos funcionan, ¿saben qué hace esa gente? Lo lleva a cabo. En serio, hermanos, en serio, porque son valores espirituales, son principios espirituales. La ventaja que tú y yo tenemos es que, hermanos, no solamente eso nos da el éxito, sino que en la palabra de Dios encontramos la vida eterna, encontramos a Jesucristo, que va más allá de todo esto que se va a quedar finalmente en el mundo. Esta gente que es rica se va a quedar, toda su riqueza se va a quedar en el mundo, hermanos. ¿Sí? Se va a quedar aquí. ¿Y a dónde van a ir, hermanos? Esa es la gran diferencia, que usted y yo somos hijos de Dios por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, ya me alargué mucho sobre este asunto, hermanos, pero bueno. Entonces, hermanos, voy a esa transición. ¿Qué pasó con Uzías, hermanos? Uzías actuó con sabiduría durante muchos años, y el Señor fructificó sus esfuerzos. Sin embargo, también sucedió lo contrario, hermanos. Ay, ¿a poco pensaba que esta historia iba a ser perfecta, hermanos? No, hermanos, mire, Uzías actuó inteligentemente, pero el Señor dejó que también fracasara. Sí, hermanos, tan pronto como una figura pública se siente orgullosa de su fama, comienzan los problemas para todo el mundo. Una de las palabras más difíciles de digerir en la Biblia, yo se lo he comentado, es el pero. El pero. Mire, en el versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, eso lo dice la versión 60, pero mire, la versión de las Américas dice, Dios habla hoy y versión de las Américas dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Hermanos, esto puede sucederle a cualquiera. A cualquiera, mire, no solo a los reyes o a las figuras públicas. Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad del poder de Dios, hermanos, y la inutilidad de nuestros esfuerzos sin la ayuda de Él, el Señor nos ayuda maravillosamente hasta que nos hagamos fuertes. Sin embargo, cuando nos volvemos fuertes a nuestros propios ojos y comenzamos a atribuirnos todo el éxito nosotros, las cosas pueden cambiar y tenga mucho cuidado. Uzías ignoró, hermanos, la historia y por eso se volvió a repetirla, se condenó a repetirla, hermanos. Llevado por su propia grandeza, nada le parecía ya sagrado.
Por eso estos tipos, hermanos, los emperadores se sentían dioses. Nabucodonosor se sentía Dios. Todos estos reyes antiguos, hermanos, se sentían dioses. La gente, hoy en día, la gente que está en los países más poderosos se sienten como que los dueños de todo. Al final se hizo tan corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Se sentía ya la cuarta persona de la Trinidad. Imagínense nada más, hermanos. Una de las características del orgullo, hermanos, es la usurpación. Fíjense bien lo que le estoy diciendo. La transgresión, hermanos, de Usías consistió en usurpar funciones sacerdotales. Mire, la transgresión de sus ancestros de Usías, hermanos, o eran abandonar el templo de Dios, hermanos, como lo vemos en el capítulo 24, versículo 18, o quemar incienso, hermanos, en adoración a otros dioses. Eso también lo vemos en el capítulo 25, versículo 14. O sea, estos al menos, estos antiguos transgresores, hermanos, al menos ¿saben qué hacían? Pues se alejaban de Dios. Hacían tontería y media, hermanos, fuera de Dios. Pero Usías, hermanos, fue peor. Porque usurpó algo tan sagrado, hermanos, por su orgullo. Tan sagrado. Recordemos a María, hermanos. Mire, cuando hablamos de la lepra, hermanos, estamos hablando de algo que es como consecuencia. O sea, mire, la Biblia no enseña, hermanos, que los leprosos, por ejemplo, del Nuevo Testamento, sea por pecado. Acuérdese que no es así. O sea, no, la Biblia no nos está enseñando eso, pero sí nos dice, hermanos, que una de las consecuencias de la desobediencia y sobre todo del orgullo o de la avaricia era que se quedaban, se hacían lepros. ¿Se acuerda del siervo de Eliseo, hermanos, de Giesi, cuando es toda una historia de lepra, ¿verdad? Porque resulta que Naamán, el general del ejército sirio, tenía lepra y prefería quedarse leproso que sumergirse 7 veces en Jerusalén, orgulloso, ¿verdad? A muchos por el orgullo siguen leprosos. Ahora, Giesi, hermanos, por avaricioso, porque pues ya que pasó la historia y usted ya la conoce, pues el general sirio Naamán quería darle regalos a Eliseo y Eliseo no los aceptó y eran un montón de cosas. Pero Giesi, hermanos, el siervo de Eliseo, pues le sale al encuentro y le echa mentiras y dice, no, pues sabes qué, pues que siempre sí, ¿verdad? De que sí me des las cosas, dámelas a mí, no sé qué. Y cuando regresa, ¿verdad? Me imagino que pensó, no, pues ni se dio cuenta Eliseo, ¿verdad? Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes, ¿verdad? Y resulta que por esa avaricia de Giesi llena de lepra. Entonces, muy interesante. Ahora, cuando usted lee números 12, hermanos, pasa una situación similar a la usurpación de Usías. ¿Se acuerda cuando empezaron a hablar mal de Moisés sus hermanos María y Aarón? ¿Se acuerda? Que empezaron a decir, oye, pues es que se casó con una mujer cusita, ¿cómo es posible? Estaban en el chisme, pero a todo lo que daba, hermanos. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que comenzaron a cuestionar que por qué nada más por Moisés Dios hablaba, ¿no? Entonces dice el versículo 2 o el versículo 3, hermanos, ahí de números 12, usted léalo, que Dios oyó esa plática. O sea, tenga mucho cuidado cuando usted está hablando mal de un siervo, porque por muy su crítica constructiva que usted crea o piense que sea, Dios también lo escucha, aguas, tenga mucho cuidado. Y los mandó llamar, hermanos, y les llamó la atención a los dos. De hecho, los sacó. Los lleva al tabernáculo y los aparta a María y a Aarón. Y en la puerta Dios se manifiesta como una columna de nube, de humo. Y les empieza a decir, dice, mira, cuando yo les doy un profeta, yo a ese profeta me le manifiesto en visiones y de muchas formas, no así a mi siervo Moisés, que él me ve cara a cara. Nos tomamos un café y nos la pasamos bien padre, ¿verdad? Entonces se va, bien enojado el Señor, ¿no? Se va, ¡fum! ¡Fum! De repente. ¿Y qué pasa después de eso, hermanos? María se llena de lepra. María se llena de lepra. ¿Por qué? Porque quería usurpar el lugar de Moisés. Porque esa es la característica del orgullo. Mire, una de las cosas que hace el orgullo es que usted se quiere atribuir el lugar de alguien
o de meterse en donde no lo han llamado. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos, cuando usted cree que es mejor que su pastor, cuando usted cree que es mejor que su maestro, cuando usted, a ver, espéreme, usted no es mejor que nadie. Usted ocúpese en su ministerio. Ahí ocúpese. Que porque usted conoce a otros mejores pastores, mejores maestros, sin lugar a duda lo van a existir. Pero lejos de andar comparando, incluso de andar quitando a sus maestros, a su pastor, ¿verdad? Póngase en su lugar y diga, Señor, voy a orar por mi pastor. Pobre, está bien fregado, lo voy a orar por él y lo voy a apoyar para que salga adelante, porque es tu siervo. Pero de eso a quitarlo o poner a quitar a un maestro porque tú te crees mejor que él, mucho cuidado, hermanos. Eso es orgullo. Y bueno, en el antiguo pacto, hermanos, se manifestaba, el castigo se manifestaba con la lepra. Hermanos, ¿qué pasó con Usías? Exactamente lo mismo, hermanos. Se sintió la tercera persona de la Trinidad, la cuarta persona de la Trinidad. Hizo a un lado a los levitas, a los descendientes de Aarón. Y se metió, hermanos, a ofrecer sacrificio, a quemar incienso, hermanos, como si él fuera el indicado, como si Dios hubiese dicho, Usías va a entrar. No, hermanos, Dios no había dicho nada y este tipo, por su orgullo, por su altanería, por su altivez, hermanos, comenzó a cometer errores muy delicados, hermanos, para el pueblo hebreo, hermanos, muy delicados para el pueblo judío. Así es, hermanos, no tendremos problemas para mantenernos humildes públicamente si mantenemos una perspectiva adecuada de nosotros mismos interiormente. Pues ¿quién era Usías, hermanos? Pues era un rey, un simple rey que le iba bien, hermanos, porque yo creo que a este pensó que ya era lo máximo que le estaba pasando al pueblo, hermanos. Hubo reyes mejores que él, sobre todo en actitud, acuérdese. Salomón y Josías oraron por el pueblo y intercedieron, oraron con el pueblo. David intercedió por el pueblo, hermanos, eran siervos tremendos, también muy prósperos, hermanos. Pero yo creo que pensaba, no, yo soy lo máximo, aquí casi yo puedo entrar a la presencia de Dios a ofrecer incienso, hermanos, imagínense nada más. Cuidado cuando usted ya se atribuye esas cosas, hermanos. Mucho cuidado con atribuirse una función que Dios no le ha dado. Por mucho que la gente pueda pensar que sí, más le vale que usted le pregunte a Dios, Dios, ¿lo hago o no lo hago? Porque, o simple y sencillamente saber realmente cuál es su lugar y no se ande metiendo en donde no lo llaman, porque entonces eso es orgullo. Usted se sienta como que usted puede, mire, yo tengo mis limitaciones. Y no por ser pastor, hermanos, yo le hago a todo. No, la verdad no, yo no soy muy bueno en muchas cosas. Lo que sé hacer y lo que puedo hacer, lo hago. Y lo que no, pues no lo hago, hermanos. No puedo, no sé. Hay gente que lo hace con una tranquilidad y una facilidad, hermanos. Y digo, amén, gloria a Dios, y oro por ellos. Digo, mira, Dios suple a su iglesia de una forma maravillosa. Pero hay gente que piensa que yo soy el pastor orquesta, ¿verdad? Que yo hago todo. No, la verdad no, hermanos. La verdad no. ¿Sí? Hay gente que dice mejores cosas que yo. Y no por eso yo me siento mal, hermano. Simplemente digo, Dios le dio esa palabra de ciencia y sabiduría a esta persona. Y así Dios los constituyó. Y hay que dejarlos, hermanos, que hagan su trabajo. Pero no andamos compitiendo. No, hermanos, yo hace muchos años entendí que mi ministerio es esto y mis dones son estos, mis talentos son estos. Esto es lo que puedo hacer, iglesia, hermanos. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Pero luego no falta quien nos anda ahí comparando. No, hombre, el otro hace más cosas que usted, pastor. Pues claro, seguramente Dios le dio más poder. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. A todo poder que Dios nos da, hermanos, a toda capacidad que Dios nos da, hermanos, exige mayor responsabilidad. Entonces, así sean 5 cosas que usted sabe hacer, hágalas, porque de esas 5 cosas Dios le va a pedir cuentas. Acuérdese de la parábola de los talentos. Que nada más me dio una, pastor, a mí nada más me dio una. Hágalo. Hágalo eso que Dios le dio y no ande haciéndolo de los demás. Porque Dios le va a pedir cuentas de ese 1, o de ese 2, de ese 3, de esas 5 cosas que Dios le dio. Entonces son líneas a veces muy delgadas, hermanos, que cruzamos porque pensamos que se puede. No, por eso tenemos que leer estas historias para darnos cuenta del peligro del orgullo, hermanos, del peligro
que existe cuando usted se atribuye funciones o cosas que usted no puede hacer y no tiene que hacer. Pídale perdón a Dios si eso sí es una persona así, hermanos. Y no solamente en la iglesia, hasta en los trabajos, hermanos. Por eso luego se meten en problemas. Así es, hermano. Entonces, como podemos observar en los siguientes versos, hermanos, Usías fue confrontado. Confrontado, pero cegado por su orgullo, perdió toda cortesía, se enfureció con los sacerdotes y al hacerlo fue más allá de su propia seguridad. Mire, el verso 18, en la versión de la Biblia de las Américas dice, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Le están hablando al rey. Le están hablando fuerte al rey. Oye, date sosiego, te va a ir mal. Como la intervención de los sacerdotes no estaba cobrando su efecto, hermanos, Dios tuvo que intervenir. El verso 19 dice, hermanos, entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Ándele, se llenó de lepra. Qué feo, ¿no? El verso 20, hermanos, es claro al final. Jehová lo había herido. Jehová lo había herido, hermanos. Dios hirió a Usías por su orgullo. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Mire, veamos tres cosas muy prácticas ya para terminar esta reflexión. En primer lugar, hermanos, nunca hagamos a Dios a un lado en nuestra vida. No. Lo peor que usted puede hacer, hermanos, es hacer a Dios a un lado. Ni tantito. Todo éxito es de Dios, es gracias a Dios. Así como todo éxito también es todo fracaso, hermanos, porque quizá Dios no lo dejó subir más allá de donde usted quería. ¿Por qué? Porque quizá usted no está preparado. Porque quizá usted se puede desanimar. Porque quizá usted se puede amargar. Entonces Dios dice, hasta aquí. Hasta aquí. Entonces diga, gracias Dios porque hasta aquí me has ayudado. ¿Se acuerda? Hasta aquí me has ayudado. ¡Qué bueno! Pero hacerlo a un lado, hermanos, y comenzar a culparlo o comenzar a culpar a los demás, a comenzar a atribuirle tus errores a alguien más, hermanos, eso es orgullo. Eso es hacerlo a un lado, hermanos. Mucho cuidado, hermanos. El salmista lo dijo muy bien en el Salmo 127:1 cuando dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usías comenzó bien, pero fue Dios quien dio éxito a sus esfuerzos. Aunque haya sido el resultado de una planeación cuidadosa, de mucho esfuerzo, desvelos, dedicación y trabajo honrado, la cosecha solo fue posible porque el Señor dio éxito a sus esfuerzos y a los nuestros. Por eso mucha gente come pan de dolores, como dice el Salmo 127, versículo 2, porque sí, se esfuerza mucho, pero le echa muchas ganas, se desvela, y luego, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando le va bien y se come su ganancia, no le dura nada o no le supo a nada y se siente amargado. ¡Ay, tanto que me esforcé! ¿Sabes por qué? Porque no le diste la honra y la gloria a Dios, lo hiciste a un lado. Pusiste más tu empeño en esforzarte en esas cosas que en agradecer a Dios. Pues sí, hay que esforzarse, hermanos, pero es gracias a Dios que podemos hacerlo. Número 2, pongamos nuestros ojos en el corazón. No pongamos nuestros ojos y el corazón en el éxito. Pongámoslos en Dios, hermanos. Mire, el mundo siempre te va a decir, no, es que tienes que visualizar el éxito, tienes que verlo y tienes que verte ahí arriba, visualízate. ¿Ha oído de eso, hermanos? Le voy a demostrar que eso es antibíblico. Mire, pocas cosas, hermanos, revelan tanto el carácter de una persona como el éxito, hermanos. Pocas cosas revelan el carácter de una persona como el éxito. Hermanos, el éxito, fíjese bien, no arruina a una persona, hermanos.
Ojo, no arruina a una persona, sino que revela lo que la persona es. ¿Sí? Mire, hay gente, hermanos, que apenas se subió al grosor de una tortilla, ya ni siquiera un ladrillo. No, hermanos, olvídese. De los que nunca han tenido nada y cuando lo tienen, cuidado, son peligrosos. ¿Sí? Curiosamente, hermanos, la mayoría de las personas pueden manejar las dificultades de la mejor manera, pero pocos pueden manejar su vida cuando están en la cima. Son pocos, la verdad, hermanos. Sí, somos una generación o un montón de gente, hermanos, que hemos aprendido a levantarnos con resiliencia y sobre todo por las promesas de Dios y hablamos mucho de eso, ¿verdad? Y eso es muy honorable, eso es muy hermoso cuando hablamos de cómo Dios nos levantó y nos levantó. Oiga, pero pocas personas, hermanos, pueden soportar el éxito. Pocas personas. Por eso no tenemos más de lo que nuestro corazón no puede soportar. Por eso, mire, pregúntese qué cosas tengo que cambiar. Porque a lo mejor usted es de las personas más frustradas porque tanto se esfuerza que no tiene gran cosa, ¿verdad? Dice, no, tanto que me esfuerzo, no, ya voy a hacer lo mínimo porque pues ni tengo lo que quisiera tener. Y yo, mira esa gente como, oye, ¿sabes por qué quizá a lo mejor no lo tienes? Porque a lo mejor tu corazón no lo puede soportar. Tienes lo necesario nada más. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos que trabajar con el tema del orgullo. Y quizá cuando ya trabajemos con el orgullo, quizá las cosas cambien, hermanos. Por eso échele ganas y sobre todo sea sabio. ¿Sí? Tampoco podemos temerle al éxito, hermanos. Mejor pidámosle a Dios que nos mantengamos sanos y alertas. Todo éxito, hermanos, es efímero. Todo éxito es efímero, hermanos. Esto es bíblico. Mire, es posible que nos tome años alcanzarlo. ¡Oh, no! Este es el resultado de años de trabajo, ok, pero puede desaparecer. ¿Sabe usted eso? ¿No ha oído usted de historias de gente que lo tuvo todo y ahorita no tiene nada? Porque así es el éxito. Mire, Salomón, hermanos, el rey Salomón, en Proverbios 23:5 dice, ¿has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Si te fijas bien, verás que no hay riqueza. De pronto se van volando como águilas, como si les hubieran salido a alas. O sea que si tú te enfocas al éxito, tarde que temprano se te va a ir. Yo diría mejor que sobre toda cosa guardara... No, ese no iba a decirlo. Yo mejor te diría lo que dice Mateo capítulo 6, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pon tus ojos en el reino de Dios, pon tus ojos en Cristo, y por último, seamos siempre agradecidos a Dios, hermanos, siempre agradecidos a Dios. El Dios que te bendice también puede ser el Dios que te puede herir. Te puede herir, hermanos. Como dice un dicho, mira, no muerdas la mano que te da de comer. Recordemos que el padre de Usías derrotó a los edomitas, hermanos, por el poder del Señor, y luego trajo a la casa los ídolos de los edomitas y comenzó a adorarlos. ¿Se acuerdan, hermanos? No, por eso le digo que el padre de Usías, híjole, empezó bien, pero después terminó todo ahí mal, ¿no? Le mordió la mano, le quiso morder la mano a Dios, ¿no? Entonces el Señor lo castigó. Al igual que su padre, Usías se volvió poderoso porque el Señor lo prosperó, hermanos, pero cuando intentó usar su poder para desacatar abiertamente la ley de Dios en el templo del Señor, lo castigó. El principio de causa y efecto, hermanos, sigue vigente. Mire, hay gente que dice, no soy hijo de Dios, Dios no me va a castigar. No, hombre, al que toma por hijo lo disciplina, lo castiga. Por eso siempre seamos agradecidos, hermanos. Que si tiene algo, gracias Dios porque me has dado. Y eso ya nace, bueno, mire, gracias Dios porque tengo esto. Bueno, ahora, porque lo tienes, la Biblia también dice, administralo sabiamente, compártelo. ¿Sí me explico?
Que no lo tengo, Dios, gracias, porque seguramente lo que no tengo me ayudas a que yo evite ciertas cosas o me evita cierto dolor. O quizá tengo yo que cambiar algo, qué sé yo, hermanos. Por eso hay que agradecer a Dios en todo y por todo. Concluyo. Usías fue un alguien que terminó como un donadie por su orgullo. El epitafio de Usías no fue el de un rey inteligente, creativo y poderoso, sino el de un pobre leproso que terminó su carrera envuelto en su orgullo. La vida cristiana, hermanos, es una carrera de alta resistencia. En la vida tendremos grandes éxitos. Sin embargo, no solo se trata de conseguirlo y pensar que ya lo hemos logrado. Se trata de mantenernos con una actitud que a Dios le dé toda la honra y la gloria por lo que hemos logrado, por lo que somos, por lo que no podemos lograr, también decir Dios, para tu gloria. Todo sea para honra y la gloria, y de esta forma evitaremos la lepra del orgullo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos ayuda a evitar la lepra del orgullo. Padre, hemos meditado en este estudio lo importante de evitarlo y sobre todo lo que tú piensas al respecto de ello y lo que tú prefieres, Padre, la humildad. Enséñanos cada día, Padre, a ser esos hijos tuyos humildes, obedientes, que cuando tienen éxito, Padre, saben manejarlo porque es darte la honra y la gloria, Padre. Y gracias te doy, mi Dios, porque nos enseñas estas verdades espirituales, estos principios. También gracias por lo que no hemos podido lograr, Padre, porque hemos entendido que quizá tenemos que trabajar todavía con muchas cosas en nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, Padre, para que seamos una iglesia de siervos humildes, de siervos sabios, de siervos, Padre, que esperan en tu palabra y que aprendan en tu palabra y que son prósperos, Padre bendito, así como prospera nuestro corazón, nuestra alma. Así dice tu palabra, Dios. Y gracias pues te doy, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos, pues esto ha sido todo por hoy. Acuérdese, sigamos diezmando, ofrendando. No se pierda mañana, hermanos, culto de oración a las 6 de la tarde en vivo desde Facebook, ¿verdad? Esperemos también poder tener la transmisión en vivo desde YouTube. Pero bueno, estamos orando todavía con esta situación. Acuérdese, 6 de la tarde por Facebook en vivo y a partir de las 8 de la noche, en caso de que no transmitamos en vivo desde YouTube, la retransmisión a las 8 de la noche desde YouTube, nuestro culto de oración. Y también, hermanos, el día de sábado a las 12 del mediodía, conectados con los jóvenes, hermanos, con nuestro hermano Alexis Pérez, que es una gran bendición para nuestros muchachos y para nuestra vida. Y lo espero, hermanos, el domingo a las 11 de la mañana. Dios me le bendiga, si Dios nos lo permite. Que descanse. Hasta luego, hermanos. Bye.